Buenos días, ¿cómo les va? Esta mañana fría, para variar en enero en Costa Rica, cambia el clima de pronto, sin esperar, y bueno, estamos los que estamos, Dios así lo dispuso. Pues para comenzar, quería que consideraran esta tarjetita, que es la que, digamos, se está utilizando para darle seguimiento a las enseñanzas que hemos tenido en los últimos pues, dos semanas, y esta es la tercera, considerando, ya pasamos el anterior, ¿verdad? Sí, considerando la primera, que es el amor como prioridad, la segunda como el temor a Dios, o en otras palabras, la sabiduría, y en el caso de hoy, la devoción a Dios, o el estilo de vida, o un estilo de vida de devoción a Dios. Quiero comenzar hablándoles una historia personal. Yo crecí con un padre que era creyente, muy especial, a su manera a ratos tenía sus posiciones, como llamamos nosotros, pentecostales, un poco carismáticas, pero además era un señor muy, llamamos nosotros como inventor. Él tenía pues un taller, si se quiere decir, como una fábrica, que era digamos, el negocio de la familia. Ahí se hacían muebles, que era el negocio, pero nosotros, mi hermano y yo, vivíamos metidos en ese taller inmenso, y mi padre vivía de alguna forma incentivándonos a inventar. Entonces de pronto había un proyecto de la escuela, y entonces él nos ayudaba a ver qué hacíamos, si un carro de madera, si vestirnos de una forma. Era muy creativo. Cuando yo cumplí 13 años, como pasa con los adolescentes cuando comienzan, yo le dije a mi papá: papi, me siento como que nada me motiva, nada me llama, nada me hace sentir vivo. Y mi papá, que siempre estaba pendiente de esas cosas, me dice: bueno, vamos a hacer algo interesante. Y entonces me propuso lo siguiente. Me propuso que mandáramos a hacer unos planos de esto que se llama ultraligero. Los planos, no comprarlo, los planos. Él pretendía en ese taller construir este ultraligero. Cuando fuimos donde mi mamá y le dijimos que íbamos a construir este ultraligero, mi papá se llama Mauro. Dice: Mauro, si haces eso, me divorcio. No voy a permitir que construirás esto, se va a morir mi hijo, y tal vez vos también de camino. Entonces vamos de nuevo a la mesa de dibujo. Y otra vez, ¿qué hacemos? Mi papá amaba mucho el mar. En aquel entonces era común que fuéramos a Punta Arenas a subirnos en los neumáticos. Yo no sé si ustedes los vieron. Ahora hay un montón de cosas sofisticadísimas, pero antes lo que había eran neumáticos de carro, y uno se subía allá en Punta Arenas, enfrente de la calle, del mar, y ahí disfrutábamos. Con base en eso, entonces empezamos a pensar: hagamos algo en relación al mar. Y después de hablar varias veces dijimos: surfear. Vamos a ver si puedo surfear. Ok, vamos a ver otra vez con mi mamá. Se me va a ahogar mi chiquito, se me va a ahogar, usted no entiende, se va a ahogar, no lo voy a permitir. Entonces, nosotros, ojo que este no soy yo claramente, le vendimos la idea a mi mamá de que yo iba a usar un casco y un chaleco salvavidas. Le vendimos la idea. ¿Ustedes creen que alguna vez sucede un chaleco o un casco? Nunca. Pero lo cierto del caso es que de 13 años me llevaron la primera vez a la playa. En aquel entonces no había como ahora, que hay clases de surf no, en aquel entonces no había nada. Además, yo no sabía qué había que hacer con la tabla. Pero empezó un proceso. Yo me fui, digamos, involucrando más en este deporte. De hecho, al principio mi papá nos acompañaba, nos llevaba, digamos, a un hotel, pero conforme fui creciendo, mi papá nos dijo: primero, yo no tengo la plata para estar pagándole hoteles para que vaya a surfear, ni tengo el tiempo. También mi papá era bastante laxo con el tema de límites, o el tema de permisos. Hoy, ¿verdad? Uno no deja a los chiquillos salir a la calle. Mi papá era excesivamente permisivo. Entonces,
De un día para otro dijo, hey, si usted quiere, se va para la playa solo. Yo tenía como 15 años. Entonces tomé la decisión, pues sí, voy a empezar a irme a la playa solo. Pero este muchacho a los 15 años no tenía plata. Entonces, aunque ustedes no me lo crean, cuando venían las vacaciones de colegio, más o menos porque también él quería que trabajáramos en su taller, ¿saben qué hacía? Me compraba una caja llena de atún, una caja llena de macarrones, unos Kool-Aids, una tienda de campaña que se estaba cayendo, y aunque ustedes no me lo crean, yo me iba con 3 amigos allá a Tamarindo, no el Tamarindo que ustedes conocen, el Tamarindo donde no había nada, un par de cositas, y debajo de un palo acampábamos, ahí acampábamos por un mes, las necesidades en el mar, para tomar el Kool-Aid, era así de exagerado. Y con el tiempo, en esa entrega, fue creciendo mi pasión por ese deporte. Me fue haciendo cada vez más, pues aprendí a surfear, pero también me volví muy obsesivo. Ya para los 18 años, no quiero novia, no quiero reuniones familiares, solo había algo para mí, era surfear. Y se volvió literalmente el centro de mi vida. Andrés no me deja mentir que está aquí, yo solo respiraba eso, y nunca estaba presente más que para surfear. De hecho, cuando estaba ya en la universidad, los fines de semana lo que hacía era estudiar en la playa. Conocí a otra gente similar, era como una cultura, una subcultura, y nosotros nos sentíamos que éramos los surfos, ¿verdad? En aquel entonces andaba uno machillo, ¿verdad? Y todo, bueno, ahora tengo barba, pero no en ese momento, ¡ay! Estaba en forma, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que ese deporte se convirtió en el centro de mi vida, o sea, me absorbió. Y la realidad del caso es que todos, vamos a ver cómo me devuelvo, todos necesitamos entregarnos a algo, todos necesitamos tener algo que nos apasione. Fuimos creados para vivir para algo grande, ¿verdad? Alabar a algo. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, un deporte como el que les acabo de decir, muchas veces el estudio, las apariencias, pero son muy importantes, siempre lo han sido, pero ahora me parece que hay mucho énfasis. El conocimiento, hay gente que se aboca, digamos, a leer y leer y leer y leer y leer. El trabajo, o cuántos no conocemos a gente que se vuelven, como llaman, los workaholics, ¿verdad? Y que tienen un problema serio. El prestigio, inclusive la familia, ¿verdad? Hay gente que dice la familia es la prioridad, y entonces los hijos son la prioridad y están obsesionados con eso. En algunos casos, digamos, ojo, nuestra religión, y nos obsesionamos con nuestra religión, y aún más, en algunos casos, con el servicio en la iglesia, y lo hacemos el centro de nuestras vidas, nuestra prioridad. Entonces, lo que voy a decir es delicado, pero es así, no hay tiempo para nada más que servir. Todas estas cosas que les estoy diciendo no son malas en sí mismo, no estoy diciendo que surfear sea malo. El problema es que empezamos a, en estas cosas, encontrar sentido de valor, sentido de seguridad, de importancia. Es más, le vemos propósito y nos obsesionamos. Al final de cuentas, se convierten en nuestra identidad. Eso es lo que nos define. Y sin darnos cuenta, definen nuestra vida. Se vuelven realmente quien somos. En esa identidad de la que estoy hablando, se empiezan a generar fuentes falsas de identidad, que es lo que acabo de mencionar. Lugares donde yo empiezo, a razón de mi familia, de lo que la sociedad dice que es importante, de lo que mi contexto dice que es importante, empezamos a sentir que eso, digamos, es prioridad. Y lo que ocurre es que entonces, a razón de eso que la sociedad me dice, empezamos a decir, así es como nos vemos,
¿verdad? O cómo actuamos. Si yo era surfeador, entonces yo actuaba de cierta forma, hablaba de cierta forma, me vestía de cierta forma, el pelo lo tenía de cierta forma. Y además, de acuerdo a esos parámetros que la sociedad decía que eran éxito, yo empezaba a tener una manera de responder al éxito o al fracaso en base o con base en esto que les estoy mencionando. Y a razón de esta forma de ver las fuentes falsas de identidad, empezamos a encontrar en nosotros, en general, sentidos de superioridad. En otras palabras, si el dinero es una referencia, entonces si lo tengo, me siento superior. Pero si también no lo tengo, me siento inferior. O sea, quiere decir que tanto el que lo tiene como el que no lo tiene están considerando el dinero como más importante. Y también en función de esas fuentes falsas, entonces empiezo a encontrar ira, tristeza, desesperación. Se genera violencia muchas veces en las casas por encontrar esos lugares. En otros la pasividad, la manipulación y control. Un montón de conductas que son las que de alguna u otra forma deforman la sociedad, la afectan. Y ahora, ¿por qué es que ocurre esto? ¿Por qué la sociedad como tal entra en estas posiciones de obsesionarse o de ver estas referencias como aquellos lugares a los que hay que abocarse? Bueno, déjenme explicarles un poquitito la historia desde atrás. Tal vez hoy no tenemos el tiempo de entrar por completo en ese lugar que es el Génesis, pero cuando Adán fue creado, Dios le dijo: el día que comieres, y se refería al árbol del bien y del mal, que era lo único que no podía hacer en el jardín del Edén, ciertamente morirás. En la Biblia, muerte significa separación. No es como lo conocemos. Y el tema aquí de morir está en función de la vida, pero la vida definida por una palabra que se llama Zoé. Zoé es vida espiritual. Entonces lo que Dios estaba diciendo es: si desobedeces lo que te estoy diciendo, vas a morir y va a haber una desconexión de la vida espiritual, o sea, muerte entre Dios y el hombre. Eso al final genera una separación con Dios, muerte espiritual. Básicamente lo llaman naturaleza de pecado, y es una condición, no es una forma de actuar. Se genera y se hereda a través de las generaciones, porque Adán, al morir, empezó a heredarle a toda la humanidad esa muerte espiritual. En otras palabras, todo ser humano que ha nacido de una pareja nace espiritualmente muerto. En otras palabras, separado. Y esa separación, esa posición crea un vacío profundo en el corazón del ser humano. Porque hay un montón y nacen inseguridades, que no hay, digamos, referencia. Hay falta de propósito, hay temor, y empiezan a haber necesidades de aceptación y pertenencia. Y quiero mencionar una que no está aquí. Empezamos a crecer en una sociedad que promueve la mentira. En otras palabras, nos miente respecto a nuestro valor y a dónde lo encontramos. Empezamos a desarrollar una forma de pensar, o sea, no solo la naturaleza, sino una forma de pensar de cómo es que debemos encontrar valor, propósito, sentido de seguridad. Y empezamos a llenar nuestras fuentes a través de estas fuentes falsas, y esas fuentes falsas al final se convierten en un ídolo. A ese ídolo le empezamos a rendir nuestra devoción.
empezamos a entregarnos de lleno. Algunos se entregan al trabajo, otros se entregan al dinero. El punto es que hay un montón de áreas que creemos que nos deben de llenar y empezamos a invertir. Así como hay una naturaleza que se hereda de mis padres, con la que yo crezco, también existe el pecado. ¿Y en qué consiste? El pecado como acto es querer ser alguien separado de Dios. No sé si me entienden, yo quiero, y si se recuerdan, eso fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva. No es cierto, ustedes van a ser como Dios. Y lo que les estaba hablando era de independencia, de buscar una fuente que no fuera la de Dios para llegar a ser alguien. Tenemos un problema. Y un problema no solamente en la conducta, porque podríamos pensar, y eso es lamentablemente una posición que en la iglesia se promueve, y es que el cristianismo es buena conducta. Entonces hay gente que viene a la iglesia, se da cuenta que los cristianos no dicen malas palabras, no se portan mal sexualmente, y una infinidad de conductas. Entonces creemos que eso es ser cristianos, pero se nos olvida que previo a ese tipo de conducta hay una situación mucho más complicada, y es la muerte espiritual. Que eso, de una vez se los digo, no hay forma que el ser humano haga algo para restablecer esa relación con Dios. Esa muerte que se nos fue imputada desde el inicio y que ha venido siendo heredada a través de las generaciones, no tiene solución. Esa es la gran diferencia, digamos, entre otras religiones y el cristianismo. En el cristianismo se llega a la conclusión de que no podemos. En otros casos lo que se enseña es una filosofía de cómo se debe de actuar y cómo usted llega a ser mejor, y los de la reencarnación se han escuchado que a través, si se portaron bien, entonces mejoran, y si se portaron mal, van para abajo, hasta terminar en cucaracha, ¿verdad? Entonces nace la obra de Cristo, el plan de Dios para restablecer inicialmente esa muerte. Muy interesante entender cómo inicia la historia de Jesús. Porque Jesús, a diferencia de todos los seres humanos, ¿cómo fue concebido? Dicen dice en Lucas 1, 34, 35, cuando el ángel Gabriel le habla a María, digo, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María, puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Así que al santo niño que van a nacer, lo llamarán al Hijo de Dios. Entonces inicia la historia con Dios hecho hombre, caminando entre nosotros, pero con una naturaleza divina. En otras palabras, Jesús, a diferencia de todos nosotros cuando nacimos, nace sin ese impedimento, está vivo espiritualmente como lo estuvo Adán antes de la caída. Entonces, vean qué interesante, él, a diferencia del problema que tenemos nosotros, que tenemos por un lado una naturaleza caída, o sea, una separación, él no inicia así, pero además él era obediente perfectamente. En otras palabras, y así como suena, un hombre perfecto, sin pecado, sin haber cometido una falta, constantemente obediente. ¿Y qué dice Filipenses 2:8? Aquí lo vemos. Él, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz.
Entonces aquí tenemos a un individuo que es todo lo que nosotros no somos. Un individuo que por un lado tiene una naturaleza divina, una relación con Dios que nosotros no tenemos, y también tiene una conducta perfecta que claramente nosotros no la tenemos. Entonces, ¿qué ocurre en esa obra de la cruz? Él era el único, porque ¿quién iba a sustituir delante de Dios, verdad? Que mucha gente lo habla como del juez, y poner la vida, si usted y yo somos pecadores. Ninguno de nosotros tiene derecho para ir delante de Dios y decir, mire, yo quiero que la condena que está sobre la cabeza de Gabriel o sobre la de Esteban me la impongan a mí, y Dios va a decir, pero usted está igual. O sea, no puede tomar esa posición. Entonces nace algo muy bonito, y es que Jesús, sin pecado, se hizo pecado al morir en la cruz. Y se hizo pecado en la cruz porque la ley, y Dios nunca se va a contradecir, la ley judía decía que era maldito aquel que muriera en un madero. Entonces, cuando Él va a la cruz, lo primero que ocurre es que legalmente Dios dice, a pesar de que no sos pecador, yo voy a ser pecador, porque así lo establece la ley. Entonces, Él en ese momento, ven qué interesante lo que ocurre, Él, toda la ira, toda la sentencia de muerte, todos los errores de la humanidad, los asume porque es el único que es perfecto en naturaleza y perfecto en conducta. En ese momento, Él recibe el juicio de Dios que nos será a nosotros recibido. Y les voy a contar algo muy interesante. Hay posiciones que dicen, que yo particularmente tiendo a creerlas, que Jesús no le tenía tanto miedo a la muerte en la cruz desde la perspectiva de morir biológicamente. A lo que más le tenía miedo Jesús es que Él había sido un hombre desde niño que siempre tuvo una relación perfecta con Dios, que siempre gozó con la seguridad, con el amor, con su provisión. Él siempre estuvo unido a Dios. ¿Y qué iba a ocurrir cuando, estando en la cruz, Dios lo convirtiera en pecado? Muy sencillo. Iba a generarse en ese instante muerte espiritual. Él por primera vez en su vida iba a experimentar lo que nosotros experimentamos: ausencia de Dios. Algunos también dicen que por eso cuando Él está muriendo dicen, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, a pesar de eso, cuando ya Él va a fallecer, dice, Padre, refiriéndose a que Él sabía quién era, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que está diciendo es que Él finalmente sabe que es hijo de Dios. Ahora, sabemos que la historia no termina ahí, porque cuando Él muere, todo esto que estaba, digamos, sobre la humanidad, Él lo toma y lo destruye. Pero Él lo destruye y luego Dios lo levanta como un nuevo ser. No lo tengo aquí, pero en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno ha conocido a Cristo, ya no le conocemos más. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y lo que está diciendo es que antes Jesús era el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, Él era el único que era hijo. Y después, cuando Él resucita, se convierte en un primogénito, un nuevo ser que ha resucitado. El primogénito significa el primero entre todos los que habían de venir, en los cuales contamos nosotros. Ahora, ¿cuál es la posición? Bueno, que somos bautizados en su muerte para recibir una nueva vida. Leamos Romanos, aquí lo tengo, 6, aquí me perdí, del 3 al 4, dice, ¿acaso no saben ustedes
que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Entonces usted me pregunta, ok, esto ocurrió en la cruz, ¿y yo cómo? Ahora, ¿cómo me identifico con eso? Otra vez, en Romanos 10, del 8 al 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y esa salvación se refiere a lo que acabamos de hablar, se refiere, digamos, otros lo llaman nuevo nacimiento. Ese lugar en donde ya se restablece esa relación. Ahora bien, ¿qué ocurre con nosotros cuando nos identificamos con esa posición de salvación y reconocemos nuestra naturaleza caída, nuestras conductas? ¿Qué ocurre? Bueno, una nueva identidad y una nueva posición de relación con Dios. Posición, quiero aclarar que es posición, no es conducta, es posición. Refiriéndose ¿a qué? A una nueva naturaleza en Cristo. Nuestra posición delante de Dios cambia. Ahora estamos en Cristo. Ese término en Cristo, utilizado en varias partes del Evangelio, y aquí lo voy a poner, implica verdades muy poderosas respecto a nuestra posición, lo que básicamente Él obtuvo a favor nuestro. Aquí les leo, hay un montón de versículos, pero se los voy a leer. Paz con Dios. Antes éramos enemigos, estamos bendecidos espiritualmente, escogidos antes de la creación. Antes estábamos perdidos, ahora somos escogidos, adoptados como hijos, aceptados. Ya yo no tengo que ir a buscar aceptación afuera, no tengo que sentir que no tengo necesidad de que me valide alguien, mi profesor, mi padre, no tengo esa necesidad. También estamos redimidos y perdonados, herederos con propósito, sellados con el Espíritu Santo, sin condenación, hijos amados. Pero bueno, les acabo de leer una cosa increíble, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Porque si esta es la verdad y lo que ocurrió cuando yo acepté al Señor, porque todavía tengo enredos, y me siento a veces inferior, y me siento que tengo que, ¿verdad?, cumplir con la sociedad. Y a veces también el dinero me obsesiona, y cuando pierdo el trabajo me agarra me quedé sin dinero, y esa fuente de seguridad se va. ¿Por qué esas cosas ocurren? Bueno, acabamos de hablar de la primera solución, que es la solución asociada a la parte de la muerte espiritual, que ocurre una vez y para siempre. Eso no es necesario que volvamos a buscarlo, no es necesario, y es un lugar en donde yo encuentro, digamos, una posición de relación con Dios, en donde siempre me siento acepto, en que siempre voy a ser amado, en que Dios siempre me va a cuidar. Pero, ¿qué ocurre? Una segunda parte, y es la cruz interna. ¿Y a qué me refiero con la cruz interna? Bueno, había una cruz en la que yo creí que me permitió mi accesar a una nueva naturaleza. Esa es la parte de esa posición, pero también existe, ahora sí, en mi vida a día, una cruz interna, que es un estilo de vida. En muchos casos se llama la renovación de la mente. Esa renovación de la mente básicamente es una lucha constante. Es una lucha constante entre descansar en quien soy en Cristo para luego actuar, que a ratos lo decimos como ser y después hacer, ¿verdad? Y seguir intentando nuevamente ser alguien separado de Dios. Esa lucha es de todos los días. O sea, les estoy diciendo algo que no crean que porque se los dije
y lo entendieron, o yo lo entendí, se acabó. Es un proceso de toda la vida. Y esta lucha inclusive es una batalla entre dos frentes. La verdad, que es lo que dice la palabra de Dios, que quién soy, y la mentira, que es lo que la sociedad dice que yo soy. Esa lucha, como les decía, es un proceso de toda la vida. Les leo algunos versículos que lo ejemplifican. Romanos 12, del 1 al 2 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que es su culto racional. ¿Qué significa eso? Primero hay que entender que hay un sacrificio, hay una toma de decisión respecto a cómo yo pienso y un deseo de rendir como yo pienso a la verdad de Dios. Luego, aprendemos a exponer la mentira ante la verdad. Segunda de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí la verdad es que anteriormente a eso habla también de fortalezas. No está aquí, pero habla de fortalezas en los versículos anteriores. ¿Y qué son fortalezas? Para que nos quede claro, cuando usted en su vida ha construido un sistema que le genera esa sensación de seguridad, hay gente lo que lo llama el castillo del cobarde, que es empezar a desarrollar un montón, digamos, de lugares o fuentes falsas, como lo llamamos, o ídolos, que de alguna forma le generan seguridad, que es mucho de lo que vimos al inicio. El reto es ahora empezar a entender que eso no funciona, que eso es falso y que no me permite tener libertad, sino que estoy completamente entregado. Y en ese sentido, a estar atento de nuestros pensamientos. Déjenme decir algo muy interesante. Si usted se va también al inicio, Adán y Eva, Adán era un ser que sabía que era amado por Dios. Pero, si usted también ve, después de que Satanás lo engaña, inmediatamente después Dios aparece y dice: ¿a dónde estás? No sé si recuerdan. Dice: estoy escondido porque tuve miedo. Entonces, la verdad, que es algo de pensamiento, produce el amor, que es, digamos, que la emoción raíz sana. Y la mentira produce miedo. Miedo porque me da miedo perder algo, miedo porque tal vez me preocupa el futuro y quiero controlar. Entonces, digamos que de alguna forma, usted se puede estar dando cuenta si está caminando en la verdad o en la mentira, si usted monitorea cómo se siente. Así de fácil. Eso es un indicador. Y viene el lugar en donde yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y después sigue, dice: y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se los voy a poner así de sencillo. La salvación desde la perspectiva de una vida, digamos, que se restablece y establece una naturaleza nueva que hizo Jesucristo, es gratuita. Pero la transformación a la imagen y semejanza del Hijo te va a costar la vida. Ahí no es Cristo el que muere, es uno el que muere para que Cristo sea manifestado. Y entonces, vamos a ver, aquí ¿cómo hago para devolverme? Ya me perdí. Aquí está. Se desarrolla una vida de rendición y dependencia. Porque esto que les estoy diciendo no es también para que se sientan mal, porque al final todos tenemos esta lucha. O sea, está demasiado inculcada en el sistema y en mi tendencia, porque esa nueva naturaleza lucha también con otra forma de pensar. Entonces, toda la vida se convierte en una vida de rendición y dependencia.
constante, día a día. Esa lucha no deja de pasar. De hecho, por eso es difícil. ¿Saben por qué? Porque requiere que yo dependa. ¿Y saben por qué quiere el ser humano ser alguien separado de Dios? Porque no nos nace naturalmente ser dependientes. No nos gusta. Yo quiero buscar algo que, por mis medios, me dé seguridad. Cuando yo vivo una vida de esa forma, en donde yo me rindo constantemente, soy transformado, como les acabo de decir. Y para eso, entrando ya en temas un poquito más prácticos, yo debo desarrollar una vida de relación y relación que promueve dependencia. Les voy a decir algo, no quiero ni yo ni nadie que levante la mano, estamos acostumbrados a ir a la iglesia y ir a los grupos, pero piense usted a sus adentros, día a día usted saca tiempo a solas con Dios para orar, para fomentar esa relación que es única, que es íntima, porque solo Él conoce las luchas de cada uno y los miedos, solo Él. Y el problema es que como esta sociedad promueve el activismo sin que yo esté en contra de que es importante que estemos aquí y que vayamos al grupo de estudio bíblico porque es parte de la vida cristiana, creemos que eso es toda la vida cristiana y se nos olvida lo que significa tener una vida privada, una vida íntima de relación con Dios. Este señor también empieza a competir, porque entonces todo es urge, no, yo quiero ver Facebook, yo quiero ver lo otro, y no aprendo a descansar personalmente para buscarlo a Él. Ahora, quiero ser enfático al respecto, porque a uno cuando le hablan eso, siempre le hablan de ese concepto, le entra como culpa. Y yo creo que lo más importante es que entendamos que esta vida de oración y de lectura de la palabra se debe de convertir en una vida de disfrute de relación con Dios. Es una vida en donde yo aprendo a descansar, yo aprendo a dejar de lado mis temores, yo disfruto de la relación con Dios. En los Salmos hay un concepto no, se dice, mejor es un día en tu casa que 1000 lejos de ella. Entonces, qué importante poder llegar a eso, porque a la verdad ahí encontramos, digamos, una relación viva y diariamente ahí. Ahora, tenemos también, voy a volver, que aceptar la disciplina de Dios. Y déjenme explicarles qué significa eso. Por eso es tan importante desarrollar una relación con Dios. Porque muchas veces Dios sabe que uno está poniendo su dependencia en el dinero. Sabe que uno está poniendo su dependencia o se está obsesionando con una relación de pareja. Sabe que el ejercicio mío de surfear se vuelve una obsesión. Y Dios viene a disciplina. Disciplina para mostrarnos que estamos poniendo nuestra devoción en el lugar equivocado. Entonces, vea qué interesante. Muchas veces pasa que estamos orando para que Dios nos dé dinero y Dios dice, es que no te lo puedo dar, porque es tu ídolo. O yo oro porque quiero una relación con X persona y es que si esa relación viene, te vas a obsesionar, se va a convertir en tu ídolo, tu devoción, no vas a encontrarlo. Y hay algo más arriesgado. Les pongo este texto. Este texto en el Antiguo Testamento ejemplifica también otro riesgo. Cuando Samuel viene a Dios y empieza a hablar de la monarquía, en realidad el pueblo judío era teocrático. En otras palabras, Dios era el rey. Y empieza el pueblo judío, no, queremos un rey. Dios le dice, no. Finalmente le dice, ¿sabes qué? No me has desechado a mí, le dice Samuel. No te han desechado a ti, sino a mí, porque han tomado la decisión de ir a adorar y otros a ídolos. Y aquí no está. Pero al final Dios les da a Saúl. Ese rey
empezó a oprimir al pueblo judío, a oprimir a las mujeres, a explotarlos. Muchas veces nos ceñimos de necios que queremos que Dios nos dé algo, y Dios sabe que ese algo nos va a hacer daño, y Dios dice, la verdad es que te lo voy a dar para que te des cuenta de lo que eso va a producir. Porque yo que soy Dios te puedo libertar, pero eso que vos decís que te va a libertar, te va a esclavizar, y va a ser la única forma que vas a dar cuenta que tenés ídolos en tu vida. Y te lleva a ese arrepentimiento, a esa conciencia. Cuando aprendemos a vivir bajo esta dinámica de bendición, aprendemos a vivir para la gloria de Dios. A uno le dicen siempre, ay, vivimos todos para la gloria de Dios, y en la iglesia vivimos para la gloria de Dios, y todos vivimos para la gloria de Dios. Pero cuando Dios te lleva a ese lugar en donde tienes que rendir esos lugares de seguridad y glorificar a Dios, entra una lucha. Y es en ese proceso, en esa dinámica de vida de oración y de rendición, que aprendemos a vivir para la gloria de Dios. También, como ya lo hablamos anteriormente, somos transformados a la imagen del Hijo. Empezamos a vivir como Cristo, porque empezamos a poner nuestra devoción, nuestros planes, y los alineamos a los planes de Dios, y no al revés. Algo súper importante: experimentamos la vida de Cristo, la vida del Hijo manifestándose en nosotros. Y esa vida es la que trae libertad. Esa es la vida que cambia, que transforma, que convierte el cristianismo en más que conducta, sino primero una fuente que es Dios, para que manifestemos al Hijo. Y ahí, digamos, a diferencia de como muchas veces los cristianos dicen, qué difícil es la vida cristiana, cuando yo he rendido mi vida en oración, he aceptado la disciplina, en un proceso de toda la vida, empiezo a darme cuenta que es posible vivir una vida cristiana más allá de solamente una conducta, sino de disfrutar de la relación con Dios, de manifestarlo, de darlo a conocer. Y con esto termino. Creo que el reto más grande que tenemos es rendir nuestros ídolos, como ese lugar en donde constantemente queremos ser independientes delante de Dios, y alinear nuestra devoción a la voluntad de Dios. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, que es grande, Señor, porque aceptamos que en medio de que te conocemos, seguimos muchas veces nuestros caminos. Queremos muchas veces buscar seguridad en lugar equivocado, buscar sentido de propósito, y se nos olvida que es en ti que hay libertad. Se nos olvida que ahí es donde encontramos verdadero propósito. Y oramos para que nos lleves a ti, nos motives a encontrar un rato de deleite delante de tu presencia, en oración y en lectura de tu palabra, para que a través del proceso de lo que es la santificación, como un proceso de toda la vida, podamos ir viendo la vida del Hijo manifestada en nosotros. No solamente para gozar de libertad, sino para poder mostrarle al mundo que claramente la necesita. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería contarles, digamos, como ya finalización, que a pesar de que no les enseñé la foto anterior, este sí soy yo surfeando. Y les voy a contar algo muy interesante. Cuando yo conocí al Señor, sí entró una convicción de que debía dejar de surfear. Pero quieren que les cuente algo. Fue un proceso, porque más adelante volví de necio otra vez a obsesionarme. ¿Y sabe qué me pasó? Dios tuvo que pasarme por 3 accidentes muy serios para que yo me diera cuenta que no quería hacer caso. Con esto termino.